tiempo de experiencia, de conocimiento de mí misma, que a mí me ha parecido alucinante, como poco alucinante, y fue un proceso en el que yo hice un cambio laboral, de trabajar de peluquera siempre a de repente empezar a trabajar en una fábrica. Yo llegué a la fábrica y bueno, pues alucinaba. Me pegué 2 meses que subía al servicio de la planta donde estábamos a mirarme la cara, literal, a ver cómo tenía la expresión y los ojos, porque mi sentir era de que tenía los ojos como platos reales, de lo flipada que estaba con todo, con el comportamiento. Había pasado de un trato personal a un trato de máquinas o impersonal, o al menos yo así lo veía y lo sentía, de un entorno de maderas, bueno, realmente además en los últimos salones donde había trabajado era como muy madera, agradable, a un entorno de metales, de ruidos, clink, clan, de cintas que iban a toda pastilla y tú tenías que revisar lo que por ahí pasaba, y bueno, muy estresante, muy loco. Con un montón de hombres y mujeres de diferentes edades que yo en ese funcionamiento de trabajo tampoco había estado nunca, con objetivos totalmente distintos. O sea, un mogollón para mí, una experiencia casi opuesta, ¿no? Bueno, opuesto no hay nada, pero totalmente diferente. Y allí fue donde empecé a descubrir. Primero observé muchísimo, con los ojos súper abiertos, y veía todo tipo de personajes, todo tipo de personas, el controlador, identificados además, los identificaba, el controlador, el apasionado, el tal, el que está buscando amistad, el que hace lo que puede, el que está como una chota, el que se lo toma súper en serio, el que quiere crecer, el que va al trabajo y no hace más que rayarse pensando en sus cosas, el sufrido, el intelectual, el que es el superior, el inferior, el pobrecito, el drogadicto, ¡buah! Había 100 y pico personas y identificaba a todas. Y entonces, bueno, pues pasé un tiempo así, como en una especie de reconocimiento de identidades o de personajes o de personalidades. Luego de repente pasé a juzgarlos, a lo salvaje. Qué hijo puta, qué cabrón, qué maja, qué tal, qué trepa, qué simpático, qué gracioso, qué guapo, qué guapa, qué tal, qué compañero, qué tal, qué divertido. Bueno, todo ahí, juzgando. Pero todo esto ocurría siendo consciente de que estaba ocurriendo. O sea, mi perspectiva de visión, y puede sonar aquí ya un poquito rarito, pero yo miraba desde aquí y yo estaba aquí. O sea, lo que acontecía aquí y en el exterior, pero yo observaba desde aquí, exactamente, ni aquí, no es aquí, es aquí. Y veía todo lo que ocurría, no solo en el exterior, sino lo que ocurría dentro de mí, que yo estaba juzgando, que yo estaba pensando, que tal. Estaba en ese punto así como de separación. Y iba observando todo. Luego de repente tuve situaciones que jamás me hubiera permitido vivir, y empecé a permitirme observar y vivir absolutamente todo, como si fuese una película y yo no tenía nada que ver. Las cosas acontecían y yo estaba de observadora. Y, por así decir, yo me dejaba llevar, me dejaba ser con lo que ocurría. Entonces, en ese permitir hubo un cambio. Es como si aligeré. Me volví más ligera, empecé a observar todo sin presión, y
en ese cambio fue como entrar en una tercera fase, que fue empezar a traer del pasado, de todo mi pasado, desde pequeña hasta el día anterior, a través de lo que sucedía en el presente, traía todas las situaciones en las que yo me había comportado como solía pasar, como aquella persona que yo veía enfrente. Porque sí que había situaciones en las que yo era el punto que provocaba ese recuerdo de situación, pero normalmente era a través de otras personas. Veía a las personas cómo actuaban y yo en la observación silenciosa, porque recuerdo que estaba en una fábrica, entonces en aquel momento fue un cambio de puesto de trabajo fantástico, en el que durante 8 horas, prácticamente las 8, estaba haciendo clic, 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 clic. Lo mismo, no tenía que pensar mucho, no, solo estar pimba pumba, pimba pumba, pimba pumba. Y era un proceso o bien de locura, de volverte loco y de dejar que tu ego y rescatar todos los pensamientos que pueden estar por ahí en la nube, en el cableado del pensamiento, y recibirlos y volverte majara, porque 8 horas dan mucho de sí, o entrar en un estado de meditación continua. Y yo opté por la meditación, que era observación pura y dura de lo que acontecía dentro y fuera. Entonces, así pasaron 9 meses. Un parto. Entonces, en ese parto parí lo que yo era. La mentira, la envidia, la contradicción, el intentar convencer a otros, bueno, todo, por numerar algo así como muy sencillo, pero hubo situaciones de manipulación que yo veía que estaban haciendo esto, situaciones en las que veía, mira, esta está con una pataleta como de una niña pequeña que no le hacen caso y está aquí pataleando, o sea, veía todo, y eso despertaba, y entonces aparecían en mí todos los archivos de todos los momentos en los que yo había actuado de esa manera, por qué, cómo, incluso con imágenes. Fantástico, alucinante. Eso que hemos visto en las películas de cuando alguien dice que se va a morir y le pasa toda su vida por delante. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en versión situaciones. Nada más, ¿no? Es como que de repente te pasa todo el archivo y se resetea, se borra. Tomar por saco. Adiós. Después de parir esos momentos, tuve un momento o varios momentos en diferentes días que era lo mismo, que fue como si todo aquello que se había sacado, sustraído de esa memoria escondida de mi pasado, pasara otra vez, pero a través de mi corazón. Esto suena súper happy, pero es cierto. Iban pasando las imágenes de personas, de situaciones, y era como un fluir, y yo respiraba y sentía un perdón y un a gusto y un abrazo enorme y por expresarlo, por ponerle palabras que se puedan comprender, para identificar un poco esa sensación, ¿no? Cuando te abrazas con amor, cuando descansas, cuando dices, hostia, ya está, se acabó. Cuando sientes realmente que algo ha terminado. Cuando se limpia.
Y fue como un desahogo, una ligereza y un gusto, mucho gusto y una sonrisa interior muy grande, muy grande, muy grande, y un agradecimiento brutal a todos y cada uno de las personas, pero del pasado, no del presente, del pasado, de mucho pasado, de 47 años de pasado, claro. Y bueno, a partir de ahí la sensación es de que te has sacado los ojos, te has puesto unos nuevos, y todo lo que miras, y a todas las personas a las que miras, las miras como si fuese la primera vez. Ahí va. Y vas al día siguiente y los vuelves a ver, pero son nuevos para ti. Porque de alguna manera has podido, o se ha desarchivado un formato que genera juicio y poso, guardar información, pero no buena, distorsionada, una información raruna que te hace reaccionar otra vez o empezar a hacer un cuento que te haga reaccionar. Entonces, como que has quitado ahí todo lo que te hace tener una memoria para reaccionar, y estás limpio. No. Pero claro, o sea, esto puede embarrarse en cualquier momento. Esto lo he sentido, esto ha sido así. Pero si tú te vuelves a dejar, vuelves a acumular. Ahora, he de decir que no acumulas con tanta rapidez, porque ahora eres consciente. O sea, ya no puedes dejar de tener esa visión que te hace darte cuenta de que estás enredándote. Con lo cual, como cualquier ser humano que tenga dos dedos de frente, en el momento en que tú te veas que te estás enredando, vas a dejar de enredarte. O te enredarás en la pelea para no enredarte, pero no te dejarás enredar para acumular. De no ser que quieras morirte en vida, ¿no? No es mi caso. Lo que más ansío es, pues, no vivir todo el rato este tipo de experiencias, porque entiendo que esto sería un... no sé, ¿no? No sé si será así o no será así o qué será, pero desde luego lo más importante es vivir una vida de verdad. Para vivir una vida verdadera, real, sin filtro, tienes que quitarte los filtros que llevas pues un montón de tiempo acumulando, no por gana, más bien por imposición, por aceptación, por miedo, como siempre. Venga, el miedo ahí, a dominar. Y bueno, para mí esta experiencia fue maravillosa. Creo que es una de las experiencias que no varían en el camino de nadie. Siento que es un proceso que más o menos grande, pequeño, de una manera, en un escenario, en otro, tal, pero que todo el mundo pasa, que es el mundo del espejo. Y es descubrir lo bueno y lo no bueno, no tan agradable, llámalo X, pero descubrirte a ti mismo en todas las facetas a través de las personas con las que convives. Y el mundo del espejo le pasa a todo ser bicho viviente, consciente o no. Ahora es guay aprovecharlo y no tener miedo. Yo, cuando dejé de tener miedo y dije voy a permitir vivir todo, ahí es donde le saqué partido al espejo. Adiós.